Bueno, estimados participantes, reciban un cordial saludo. Vamos a dar inicio a esta pequeña charla, la cual está determinada sobre los tips para incrementar ventas en el mercado automotriz. Para mí es un gusto volver a compartir una agradable experiencia de aprendizaje con ustedes. Este momento vamos a empezar. Me confirman por favor si es que se puede visualizar las presentaciones de PowerPoint, por favor, las láminas. Sí. Bien, chévere, muy amable. A ver, denme un segundito aquí. Ahí. Listo, chévere, muy bien. Listo. Bueno, como les decía, el tema general es sobre los tips o las estrategias para incrementar las ventas en el mercado automotriz. ¿Sí? Creo que es importante manifestar un contenido breve, ¿sí? O cómo está establecida la parte de este tema. Bueno, yo he considerado dividir o clasificar en 3 ejes fundamentales, los cuales podemos ver en pantalla. ¿Sí? Está establecido como la introducción a la inteligencia emocional y sobre todo el imperio a las emociones, para posterior a ello enfocarnos o hacer énfasis a la parte de la excelencia de ventas para incrementar los resultados. Listo. Entonces, bueno, la introducción a la inteligencia emocional, ¿sí? Si bien es cierto, he establecido 3 objetivos claves en el primer tema, en el primer eje, como les acababa de decir. Dame un segundito. Listo, entonces, los objetivos generales. En este subtema, yo he considerado 3 objetivos principales, ¿sí? Los cuales será entender la inteligencia emocional, sí, como una herramienta en el proceso de negociación y conflicto, ¿sí? Posterior a ello, es importante también reconocer el conflicto como una oportunidad para mejorar las relaciones, sí, entre las personas, o en este caso entre nuestro cliente, ¿sí? Y sobre todo identificar los ingredientes de un conflicto para aplicar un modelo para alcanzar esa solución, para mejorar esos resultados, ¿ya? Entonces, ¿qué es la inteligencia emocional? ¿Sí? Es importante también conocer, ¿sí?, el concepto general, ¿sí?, el cual hace énfasis a la capacidad de identificar, de entender y manejar correctamente nuestras emociones, ¿sí? Dentro de la inteligencia emocional es importante también indicar que dentro de este contexto recibir las emociones, ¿sí? Nosotros al momento de recibir las emociones tenemos también tener las capacidades para manejar esas emociones y a su vez comprender y utilizar correctamente estas emociones. ¿Ya? Miren, esto me llamó bastante la atención y les quiero presentar en esta lámina. Miren, Harvard Gardner, ¿sí?, es un profesor de la Universidad de Harvard y hace muchos años atrás, él propuso una definición de inteligencia que cambió la manera de ver a las personas. Antes de explicar bien esta definición, es importante hacer mención o hacernos las siguientes preguntas, ¿sí?, que él lo manifestó. ¿Tú sabes cuál es la inteligencia? O sea, ¿sabes qué es inteligencia? ¿Qué son los problemas que vamos a resolver o las cosas que creemos? ¿Siempre son del mismo tipo? Entonces, de ninguna manera, ¿no es cierto? De ninguna manera, porque la inteligencia como tal es la capacidad que tiene nuestra mente, ¿sí? Y que nos permite así aprender, nos permite analizar, nos permite razonar y sobre todo a tomar decisiones, ¿sí? Para formar una idea determinada, ¿sí? Y dentro de la parte de los problemas que tenemos que resolver, o sea, no siempre van a ser los problemas, nosotros siempre tenemos que estar en las capacidades, ¿sí?, en las diferentes capacidades, o tener bien claro cuáles son los indicadores para poder resolver los diferentes problemas que tengamos en el ámbito ya sea laboral
en este paso que vamos a ver sobre la parte de ventas. ¿Sí? Dentro de la inteligencia emocional, me he permitido señalar en esta lámina. ¿Me confirman, por favor, si se está viendo la lámina, por favor? Sí, ya, chévere. sí, está bien. Entonces, hay dos personas, sí, en el año 1990, en el año 1995, que me pareció interesante. Salovey y Mayer, sí, nos indica que dentro del contexto de la inteligencia emocional es la capacidad de percibir y expresar nuestras emociones, de asimilar las emociones en el pensamiento y sobre todo comprender y razonar con las emociones y de regular las emociones de uno mismo y en los demás, ¿sí? Y Daniel Goleman, ¿sí?, indica o señala que es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos, ¿sí?, los sentimientos de los demás, motivarnos y manejar adecuadamente las relaciones que sostenemos con los demás y sobre todo con nosotros mismos. Entonces ahora sí entremos en materia de contexto sobre la inteligencia emocional, ¿sí? La inteligencia emocional dispara 5 ejes o cinco indicadores fundamentales, ¿sí?, que son que estos nos permitirán, sí, cuestionar las habilidades sociales, ¿sí? Dentro de esto todo está vinculado en la conciencia de uno mismo, ¿sí? Entonces, en este caso, la conciencia de uno mismo, sí, es ser autoconsciente, ¿no? Ser autoconsciente en sentir nuestras emociones, en qué nos afecta, ¿sí? La autorregulación sobre todo es mantener el control de cada uno de nosotros, ¿sí? Yo creo que es importante también indicar que los líderes, todos los líderes, los que se consideran líderes, regulan eficazmente esta parte, ¿sí? La automotivación es algo fundamental, es un indicador sumamente importante, ¿sí?, antes de la automotivación. Esto nos permite alcanzar nuestras metas o a lo que nos estemos enfocando, ¿sí? La conciencia social también está haciendo énfasis en la parte de la inteligencia emocional y las habilidades sociales, sobre todo, es un indicador que nos permite analizar, reconocer, en este caso si nos vinculamos en la parte del cliente, cuáles son sus necesidades, ¿sí?, para nosotros poder cumplir con ellas, ¿no? Eso dentro de la materia de contexto. Existen diferentes también inteligencias múltiples, ¿sí? Dentro de las inteligencias múltiples hay una teoría también en esto, que nos señala, la lámina brevemente sobre la corporación sinestésica, ¿sí?, que sería la principal. Luego una de las inteligencias sería la un tipo de inteligencia múltiple, la interpersonal, lingüístico-verbal, sí, que más adelante lo vamos a ver a qué se refiere esto, lógico-matemática, naturalista, intrapersonal y sobre todo visual espacial, ¿sí?, como podemos ver en la lámina. Bien, entonces aquí vamos a hacer brevemente un análisis un poco más meticuloso sobre los tipos de inteligencias múltiples. La inteligencia matemática, ¿sí?, o lógica matemática, que habíamos visto en la lámina anterior, nos indica brevemente que es la sensibilidad que nosotros tenemos. La sensibilidad es especial para analizar, para razonar, ¿sí?, sobre todo como especificación, como características generales. Podemos ver que necesitamos experimentar, como les decía, necesitamos razonar, necesitamos procesar, ¿sí?, observar y sobre todo solucionar esa problemática, ¿sí?, a través de esta inteligencia. Podemos ver también sobre la inteligencia lingüística, ¿sí? Esta es aquella que es la capacidad, ¿sí?, es la capacidad especial para comunicarnos cada uno de nosotros, ¿sí? Y las características principales de este tipo de inteligencia
es aquella que nos permite pensar, ¿sí? Como podemos ver en la lámina, es narrar, improvisar, leer, hablar y sobre todo memorizar. ¿Ya? Luego la inteligencia naturista, ¿sí? La inteligencia naturalista. Perdón, esta es aquella que su definición breve es la capacidad para entender el mundo natural. Dentro de las características principales se definen en clasificar, en percibir, captar, observar, coleccionar y sobre todo experimentar, ¿sí? Entonces, esto de manera general, ¿sí? La inteligencia interpersonal, sí, que esta yo considero personalmente que todas son importantes, ¿no? Pero yo creo que es una de las fundamentales que deberíamos poner siempre en práctica. Perdón un segundito. Sí. A ver, ahora sí. ¿Me confirman si está la lámina, por favor? Sí. Ya, ok. Entonces, como les había manifestado, sí, la inteligencia interpersonal, sí, las características principales de esta es intercambiar, relacionarse entre sí, comunicar, sí, formar, organizarse, observar y sobre todo la característica clave que es empatizar, sí, ser empático con los demás, que ya lo vamos a ver más adelante. ¿A qué se refiere o qué nos indica esta característica? Dentro de la inteligencia corporal prácticamente es el poder o el dominio de la expresión corporal, ¿sí? Una de las características que lo podemos percibir es prácticamente bailando en un teatro, haciendo deporte, gestionando, coordinando, etcétera, ¿ya? Dentro de la inteligencia espacial, esta inteligencia en sí es la capacidad que nos permite o la capacidad para dominar el espacio, sí, como nos dice la lámina, para dominar el espacio, y sobre todo las características claves que se puede decir dentro de este tipo de inteligencia, hace énfasis en dibujar, en tomar una fotografía, en pasearnos, en diseñar, en dibujar, como les decía, en organizar y en ordenar, en clasificar, en sistematizar, ¿ya? Dentro de la inteligencia intrapersonal, sí, la inteligencia intrapersonal, creo que esto lo aplicamos siempre, sí, desde la casa. Es la capacidad para conocerse a uno mismo, sí mismo, y las características principales en esto es la reflexión, sí, la planificación, el tener visión, soñar, pensar, sí, evaluar, sí. Dentro de la inteligencia, otra de las inteligencias, la inteligencia musical, sí, la sensibilidad especial para la música, sí, sobre todo el sentimiento, las características que sería de cantar, escuchar, el bailar, el componer, entre otros. ¿Ya? Entonces, viendo de manera general un contexto de cada una de estas inteligencias y sus características, también hay diferentes inteligencias múltiples, ¿sí? Que las podemos ver en pantalla, o bueno, que involucran adicionalmente a las que ya vimos, ¿no? Dentro de estas, miren, podemos ver brevemente a través de esta lámina, sí, lo que les decía, a qué se refiere cada uno de esos, lingüística, a qué se refiere como un ejemplo clave, como un indicador clave en esta parte del tipo de inteligencias múltiples. Dentro de la parte lingüística nos indica el escribir, el leer, contar cuentos, como ejemplo, ¿no? Y dentro de la lógica matemática es la resolución de problemas aritméticos, temáticos. Dentro de la parte corporal, sí, podemos encontrar la parte del deporte, el bailar, las manualidades, sí. Dentro de la parte visual, espacial, sí, podemos percibir, imaginar, transformar, observar, sí. Dentro de la parte musical podemos identificar, sí, conocer, crear, reproducir
sonidos, canciones. Y dentro de la parte interpersonal es canalizar la comunicación bien, y sobre todo esta parte es importante, donde nosotros tenemos que ponerlo siempre en práctica, ¿sí? Siendo líderes de nuestros grupos, ¿sí? Y no solamente en grupos, no solamente en la parte laboral, en la parte de educación, la parte académica, sino más bien líderes desde la casa, ¿sí? Desde la casa, saber cómo manejar, ¿sí? Cómo canalizar esa comunicación internamente en el hogar, ¿sí? La inteligencia intrapersonal, ¿sí? Es nuestra autoestima, ¿sí? Es la felicidad personal y social. Y dentro de la inteligencia naturalista, ¿sí? Esta es prácticamente una atracción a la sensibilidad del mundo natural. Entonces, viendo todas estas definiciones brevemente, ¿sí? Vamos a entrar en materia de la parte de ventas, cuáles van a ser los tips, cuáles van a ser las estrategias, cuáles van a ser las alianzas que nosotros necesitamos para incrementar esas ventas, ¿sí? Y de esta manera poder tener una mejor comunicación, una mejor interacción con nuestro cliente. En este caso, nos ponemos en la posición de que nosotros vamos a hacer, bueno, en este caso siempre he involucrado a mis estudiantes en que siempre tienen que ser líderes y sobre todo crear su propio emprendimiento, ¿sí? De igual forma, la parte de la inteligencia interpersonal, sí, tenemos igual acá incrementado un poco más de definiciones claves, ¿sí? O indicadores claves que nos permiten analizar esta parte de la inteligencia interpersonal, como les decía, ¿no? Ejemplos claves que nosotros tenemos que analizar, ¿no? O sea, leer y decir, nos entendemos con otras personas y trabajamos con ellas, o somos egoístas, no trabajamos en equipo, somos empáticos con esas personas, nos dirigimos con grandes grupos para alcanzar un fin en común, o sea, o lo efectivo que nos pusimos desde inicio para llegar a cumplir eso. Hacemos buenos amigos, iniciamos rápidamente contactos personales o de negocios, ¿sí? Entonces eso es importante también que lo pongamos en práctica, ¿sí? Por eso es lo que hice un paréntesis antes de entrar en materia en tips para incrementar las ventas, ¿sí? De igual forma, a más de esto de la inteligencia interpersonal, ¿sí? A más de las capacidades, yo creo que también es importante autoevaluarnos, ¿sí? Autoevaluarnos cómo, ¿sí? Si en este caso yo me hago la pregunta y yo mismo me contesto, si tiene amigos, socializamos en el trabajo, en la casa, en el hogar, participamos en actividades, o sea, estamos sumando, servimos como mediadores en la familia cuando surgen algunas disputas, algunas problemáticas o problemas internos en el hogar, mostramos empatía por los sentimientos de los demás, ¿sí? Si sus amigos lo buscan como consejero, disfruta enseñando a las demás personas, tiene manera de ser un líder, ¿tá? También es importante eso, ¿no? Dentro de la inteligencia interpersonal, y ahora lo que vamos a ver la parte de la inteligencia intrapersonal. Pero la inteligencia intrapersonal, ¿sí? Y también es importante entender cuáles son las capacidades y de igual forma cómo autoevaluarnos. Entonces yo creo que la capacidad en sí, en la inteligencia intrapersonal, ¿sí? Sobre todo es comprendernos entre sí mismos y saber quién está haciendo, ¿sí? O sea, qué somos, y saber quién está haciendo, o sea, cada uno de nosotros. Conocer nuestros potenciales, las oportunidades para ser mejores personas, reflexionar sobre las metas que nos pusimos en la vida, ¿sí? Y sobre todo tener fe en sí mismo, ¿sí? Ahora, y dentro de la inteligencia interpersonal, ¿cuál es la autoevaluación o cómo podemos autoevaluarnos? ¿Sí? En esa parte, he definido 9 brechas que creo que son principales e incluso
lo tenemos que poner en práctica, es independiente y bueno, somos independientes y mostramos fuerza de voluntad. ¿Sí? Tenemos una noción realista de nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Damos siempre nuestra opinión cuando nos tocamos temas de controvertidos. Trabajamos únicamente bien solos, o mejor trabajamos en equipo. Tenemos confianza en nosotros mismos. Marchamos al mismo ritmo sin importarnos de los demás. Aprendemos de los errores del pasado. Expresamos con precisión nuestros sentimientos y sobre todo estamos orientados a nuestras metas. Entonces, es importante también conocer las definiciones claves de estos dos tipos de inteligencias que siempre lo vamos a poner en práctica o lo ponemos siempre en práctica, pero a veces no nos damos cuenta y sobre todo evaluarnos. Sí, miren, también he podido definir en esta lámina algo breve sobre los consejos en el trabajo, en los estudios. Aprendemos a contener nuestras emociones en el trabajo. La racionalidad debe estar por encima de las emociones. ¿Sí? Si no podemos corregir nosotros mismos en nuestras actitudes erróneas frente al trabajo, yo creo que debemos acudir a una ayuda profesional. ¿Sí? Debemos recordar que para lograr un buen trabajo de las emociones no se logra fácilmente, sino esto implica realmente un trabajo permanente, un trabajo constante. Y para practicar alguna actividad que nos saque el estrés, que nos dé un poco más de meditación, yo creo que es importante el ejercicio físico o algo en realidad que nos guste, ¿no? Porque esto es importante y lo que tenemos que poner siempre en práctica para poder autocontrolar o dominar estas emociones. ¿Ya? Y dentro del imperio de las emociones, el imperio de las emociones también es algo que hace énfasis a las inteligencias emocionales. Y creo que debemos también conocer e interpretar, ¿no? qué es una emoción, que bueno, también he definido sobre una respuesta fisiológica o fluctuaciones en el estado de ánimo, las vivencias de agrado o desagrado y las manifestaciones conductuales. ¿Sí? Entonces, esto es lo que realmente debemos en primera instancia dominar, ¿no? Saber prácticamente cuáles son las inteligencias emocionales y cómo nosotros podemos autocontrolar esas emociones en función al imperio de las emociones. ¿Sí? Aquí en esta lámina podemos ver brevemente que las expresiones de afecto son varias, ¿no? Son universales. Y terminando esto, dentro de la parte de las emociones, como les acabo de manifestar, yo creo que ahora ya podemos ingresar brevemente a la parte de lo que es o cuál es el objetivo, ¿sí? El objetivo para la excelencia en las ventas e incrementar los resultados. ¿Sí? Bueno, haciendo énfasis en la parte automotriz. Yo creo que en primera instancia, antes de entrar, dejando un poco de los objetivos claves que debemos poner en práctica para tener una mejor eficiencia y eficacia en la venta ya sea en la venta de autopartes, en la venta de vehículos, en la venta de equipo caminero. Yo creo que es importante estos tres objetivos que podemos ver en pantalla, ¿sí? Lo cual, el primer objetivo nos indica que debemos identificar las diferencias entre una venta tradicional y una venta consultiva, definiendo los factores de negociación claves. Y voy a hacer un paréntesis en cada objetivo, ¿ya? Este objetivo, ¿qué nos dice o qué nos manifiesta? La venta tradicional es una venta tradicional, como su nombre lo indica, ¿no? Coger un producto, un servicio, un producto, en este caso un mouse, coger y lo vendo, ¿sí? Pero las cosas no se venden de esa manera, ¿sí? Por eso que creo que no tenemos una buena cultura aquí en el país. Es por eso que yo considero que no todas las personas tenemos esa capacidad para vender, pero todo es la disciplina o
la formación que tenemos que nosotros llevar a cabo, ¿sí? La venta consultiva, esa es la que tenemos que siempre poner en práctica, ¿sí? La venta consultiva nos hace mención o nos indica uno de los pilares fundamentales. ¿Y cuáles son? ¿Y cuál es este? Es prácticamente dar un acompañamiento, dar una asesoría, ¿sí? Saber perfectamente de las especificaciones, de las características de nuestro, en este caso de nuestro producto, ¿sí? Para poder manifestarle o indicarle, ¿sí? a nuestro cliente, ¿sí? Y de esta manera él conozca desde inicio a fin de cómo, por ejemplo, en una autoparte, cuáles son, cómo funciona, dónde está ubicado, cuáles son los diferentes tipos de autopartes que existen en cuestiones de procedencias, ¿sí? Entonces, yo creo que en esta parte sí es fundamental que exista una venta consultiva, ese asesoramiento, ese acompañamiento por parte del asesor comercial, ¿sí? Otro objetivo clave que podemos ver aquí en pantalla es determinar las características y sobre todo la metodología empleada de un vendedor consultivo exitoso, ¿sí? Y como tercer objetivo tenemos conocer los pasos del proceso de venta consultiva aplicando este método. ¿Qué eso no significa el método PAX? Este método prácticamente son las actividades, ¿sí? Las actividades que se promueve en las ventas, ¿sí? Estas actividades o este tipo de metodología, ¿sí? Este tipo de metodología nos permite fortalecer o dar un fundamento para que el cierre de ventas sea más exitoso, ¿sí? Entonces, bueno, empecemos ya. Dentro de los objetivos que les manifesté claves, yo creo que es importante también conocer o definir brevemente qué es vender, ¿no? O sea, para poder diferenciar de la venta tradicional y de la venta consultiva. El vender, como su nombre lo indica, lo podemos ver en pantalla, es transferir un producto, un servicio, ¿sí? Una idea o propuesta a un comprador mediante un pago de un precio, ¿no? Sea convenido o no sea convenido en este caso, ¿sí? En este caso el comprador, nuestro cliente. ¿Y ahora qué es el precio? El precio es la cantidad de dinero que se requiere para adquirir un producto o un servicio, ¿no? ¿Con qué finalidad? Con el fin de satisfacer la necesidad de nuestro comprador, de nuestro cliente. Y el valor, ¿no? El valor en sí es la relación que va a existir entre el beneficio recibido versus el precio pagado, ¿sí? Y dentro de la negociación y sus factores, ¿sí? Yo creo que también es importante aquí hacer mención sobre los factores internos, ¿no? O sobre todo las habilidades, la habilidad social, ¿sí? Es decir, la capacidad, la influencia de la comunicación, del liderazgo para poder vender nuestro producto o servicio, ¿no? Ya sea en esa parte, si es que yo siempre hago énfasis en la parte de la asignatura de mantenimiento automotriz, ¿sí? Que reciben los chicos de cuarto nivel. Hago énfasis en esta parte porque yo creo que es importante dentro de un concesionario automotriz, si llegara al caso de que existiera sea un asesor comercial o un asesor de servicio técnico, ¿cuál es esa habilidad social que necesita o que requiere para poder dirigirse al cliente, en este caso, a la persona que necesite el servicio, ¿no? El servicio o la adquisición de algún producto, de alguna autoparte, ¿sí? Las características, cuál va a ser el estilo de liderazgo que va a aplicar este colaborador, este asesor de servicio técnico o este asesor comercial, ¿sí? Entonces aquí define muchos, este factor interno es clave, que yo considero que debe dominar el colaborador de la compañía o el trabajador, ¿sí?
Otro factor interno, sí, hacemos énfasis en la parte de la empatía, sí, esto también está vinculado entre la parte del cliente, sí, nosotros tenemos que ser empáticos, sí. ¿A qué me refiero a la parte de ser empáticos? De ponernos en la posición de esa persona, de identificar lo que siente esa persona, la otra persona, sí, y para que de esta manera estar en las capacidades de generar una negociación con esta persona, ¿sí? Simultáneamente, ¿no? Verificando cuál es la necesidad o qué inconveniente tuvo, si tal vez fue tal vez ya lo realizaron, en este caso pongo como ejemplo algún mantenimiento al vehículo o por la compra de algún repuesto X. El asesor comercial tuvo por un error involuntario al momento de vender el producto. No me refiero que si es que el cliente solicita, ejemplo, unas pastillas de freno y le entregó unos tambores, no me refiero a eso, sino que dentro de este tema entra la parte de los diferentes códigos de autopartes, por ejemplo, diferentes códigos de autopartes que viene definido por diferentes versiones, ¿sí? Sea un vehículo del 2000 al 2008 y del 2008 al 2014, ¿sí? Entonces siempre puede variar la parte no de las dimensiones de esta autoparte. Tal vez hubo un error involuntario por el asesor comercial, ¿sí? Y luego regresa el cliente molesto, ¿sí? Molesto que no es el repuesto o no es la medida adecuada para poder instalar en su automotor, en su vehículo. Entonces, en esta parte también tenemos que estar en esas capacidades de generar un diálogo con el cliente y sobre todo, claro, darle, no sé, sentirnos identificados y decir, sabe que si tuve este inconveniente, yo lo voy a solucionar. O sea, pero viendo cuáles son las estrategias, los mecanismos o qué alianza yo voy a aplicar para poder subsanar o solventar esa molestia del cliente, ¿sí? Dentro de los factores internos también es importante también hacer mención a la parte de la intuición, ¿sí? Que es algo fundamental, ¿sí? Algo primordial. Que esta nos proporciona es una información adicional, una información clave, ¿sí? Que puede ubicarse en diferentes categorías. Entonces nosotros también no solamente tenemos que llegue el cliente y yo tengo ese tip o tengo esa estrategia para poder vender este producto, sino también ya conocernos, o sea, conocer al cliente, tener una base ya establecida, un CARDES, una base de datos de nuestros diferentes tipos de clientes, saber qué tipo de cliente es, ¿sí? También esta parte de la intuición hace énfasis a nosotros identificar qué tipo de cliente tenemos, porque hay diferentes tipos de clientes que podemos encontrar en el medio, ¿sí? A estos clientes los podemos encontrar que son clientes que vienen apurados, que son mal genios, que son tímidos. Bueno, hay una variedad, pero nosotros porque tenemos que estar en las capacidades de siempre tener ese acompañamiento o siempre estar pendientes de nuestro cliente, ¿sí? Llamarlo, estar pendiente, por lo menos llamarlo una vez a la semana, a ver si está bien, qué pasó, si es que estuvo bien el repuesto. También en este caso pongo el ejemplo del repuesto, que lo vendimos, y no solamente hacerlo por vender, ¿no? Pues, como les decía, o sea, tener esa convicción, ese empoderamiento de generar una venta consultiva, ¿sí? O sea, que existe ese asesoramiento por parte de nuestro cliente, ¿sí? Para que de esta manera podamos incrementar estas ventas, ¿sí? Las ventas no solamente, como les decía, es de buscar el repuesto o de buscar el auto. Hoy en día incluso hay las diferentes tendencias digitales, que ya lo vamos a ver al final. Sí, ahora el cliente es, por esto que de la emergencia sanitaria que estamos atravesamos,
ahora ya se maneja mucho la parte del marketing digital, ¿sí? Diferentes brechas o indicadores claves que son para generar este tipo de ventas, ¿sí? Pero bueno, ya lo vamos a ver un poco más adelante. Y dentro de los factores externos, miren, dentro de los factores, ya vimos que dentro de los factores internos son tres indicadores fundamentales, que era la habilidad social que tenemos que nosotros prevalecer, ¿sí? O dominar, la empatía que tenemos que nosotros tener con nuestro cliente, y sobre todo la intuición, ¿cierto? Pues conocerlo más a fondo a nuestro cliente. Dentro de los factores externos, ¿sí? Aquí, dentro de los factores externos, el indicador clave es la información, ¿sí? Entonces, la información es que nosotros no solamente, como les decía, o sea, no solamente vender el producto o vender el servicio, sino realmente es ponernos, verificar, ¿no? Verificar la información con nuestra competencia, ¿sí? Con nuestra competencia en este caso, verificar cuáles son esas debilidades, qué realmente X empresa o este vendedor de nuestra competencia, cómo no está actuando. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo clave, sí, que podemos encontrar o podemos hacer énfasis en esta parte, ¿sí? Alguna vez tuve una experiencia con Autofrancia, por ejemplo. Autofrancia es una casa comercial que se dedica a la venta de vehículos Peugeot, ¿ya? Versus Mavesa. Mavesa, que únicamente Mavesa, como su nombre lo indica, como su razón social, Mavesa es maquinaria y vehículos, ¿sí? Maquinaria y vehículos, sociedad anónima. Ellos no solamente venden la línea de hino, de vehículos pesados, de camiones, sino también se dedican a la venta de vehículos livianos, de marca Citroën, ¿ya? Entonces estos dos tipos de marcas, ¿sí? Citroën y Peugeot, son la misma línea, ¿sí? Son la misma línea, algo similar como Hyundai y Kia, ¿ya? Pero había una de las debilidades que tenía Autofrancia. Las debilidades de Autofrancia que tenía es que no existía un buen análisis de rotación de los repuestos automotrices, ¿ya? Entonces tenía mucho inventariado, ¿sí? Mucho en perchas, tenía muchos repuestos que no eran de alta rotación. Entonces prácticamente eso es pérdida para la compañía, pérdida para la empresa. Mientras que Citroën, la verdad, había un excelente análisis de repuestos, ¿sí? Había un colaborador de la compañía, de la empresa, que hacía un análisis bastante meticuloso y preciso, ¿sí? Estudiaba bastante la parte de los clientes, que incluso cuando salió en venta el vehículo, el Mavetaxi, me parece, que es la misma línea o calza los mismos repuestos en el Peugeot 306, sí, el 306 en el año 2007 aproximadamente, sí, que salió este vehículo. Entonces, ahí había las debilidades, ¿no? De Autofrancia versus Mavesa. Entonces, Citroën, la mayor parte de repuestos siempre lo tenía, no solamente en la parte mecánica, sino más bien en la parte ya de carrocería, ¿sí? Lo que es un guardafango, un guardachoque, un faro delantero, un faro posterior, siempre tenía repuestos de esta compañía. Entonces, ¿por qué hago este paréntesis en la parte de los factores externos? Los factores externos, mire, la información es lo clave, ¿sí? Entonces, tal vez Citroën hizo una investigación meticulosa con Peugeot, ¿sí? Y verificaba que ciertos repuestos de ciertos vehículos, ejemplo, el que siempre salió en el año 2006, me parece que existió un sinnúmero de vehículos en la venta que estaban circulando, especialmente en la ciudad de Quito, el Peugeot 206. O sea, siempre incluso tenía repuestos para ese vehículo. Entonces, realmente fortaleció sus ventas Citroën, mientras que Autofrancia siempre fue, tuvo esa debilidad, ¿no? Tuvo esa debilidad y no generaba ventas mensuales de lo que estaba establecido
en las indicaciones por gerencia, por ejemplo. ¿Sí? El gerente de marca siempre a su gerente de ventas señalaba que tiene que tener un presupuesto mensual cada asesor comercial, cada asesor de ventas, pero no cumplía con esa meta. No cumplía con esa meta porque realmente no hubo un análisis, un estudio a fondo de cuáles son repuestos de alta rotación. Entonces, en esta parte es importante que indaguemos, que investiguemos, que veamos cuáles son esas debilidades de nuestra competencia para poder nosotros generar más ventas, ¿sí? Y de esta manera cumplir con ese objetivo, con esa meta, ¿no? Con ese presupuesto que es establecido por el departamento de ventas, por la gerencia de ventas. ¿Ya? Entonces, otro de los factores externos, ¿sí? Y aquí terminamos dentro de los factores internos y los factores externos. Este factor externo es el grado de dominio. ¿Cuál es este grado de dominio? Este grado de dominio prácticamente es la capacidad del poder, ¿sí? Es la capacidad o es un poder, sí, que nos permite a una persona o a un individuo de hacer a otra persona. O sea, ¿cuál es la capacidad de nosotros de dominar a nuestro cliente? ¿Sí? De dominar a nuestro cliente que siempre sea fiel a nosotros, ¿sí? Sea fiel a nosotros, porque ejemplo, pongo nuevamente el ejemplo entre Autofrancia y Citroën. Pues aquí podemos, ¿cuál es esa capacidad que yo tengo, sí, como asesor comercial, como asesor de ventas, para que yo dominara a mi cliente y que algún repuesto que yo no tenga, sí, él diga, bueno, no, me voy a la competencia que es Citroën, sí, y perdí el cliente. Posiblemente pierde el cliente, no pierda, posiblemente pierde el cliente, porque no sabemos cuál es el trato que le va a dar el asesor de ventas de la otra compañía. Entonces, aquí tenemos que tener ese dominio de cómo acceder a nuestro cliente y decirle, ¿no? Tener ese dominio, esa estrategia de que no, o sea, si es que es urgente el repuesto, o siempre dar ese seguimiento, ¿no? Ese seguimiento, tal vez, si de aquí en 3 meses, hace 3 meses me compró este repuesto y yo sé que ese vehículo es un vehículo de transporte que siempre se está movilizando, o es un vehículo familiar, o sea, siempre existir ese análisis, ¿no? Y ver, a ver, si es que ya ha transcurrido 3 meses o 6 meses, debe haber recorrido X kilometraje de ese vehículo. Entonces, siempre estarle llamando, estar pendiente, ¿no? Con la finalidad de que se sienta, como les decía, se siente importante nuestro cliente, ¿sí? Se sienta importante, y de esta manera nosotros poder generar esos lazos, ¿no? Esos lazos entre cliente y en este caso como asesor comercial. Entonces, como vendedor consultivo, como les decía, así. Entonces, siempre meternos eso en la mente de que nosotros no solamente somos vendedores, ¿sí? O sea, tenemos que ser vendedores consultivos. ¿Ya? Entonces, dentro de los factores externos, vemos que los factores externos, ¿cuáles? Los dos principales, es la información, es de indagar, de investigar, y el otro factor externo es el grado de dominio que nosotros tenemos que prevalecer o atrapar a nuestro cliente. ¿Sí? Miren, entonces también podemos ver acá en pantalla el vendedor consultivo exitoso, ¿sí? Miren cómo la gráfica nos dice cómo tiene esa manera de dirigirse, ¿sí? Podemos ver, miren, o sea, esa amabilidad que nos representa en esta lámina, ¿sí? Sus habilidades con el tiempo deben convertirse en hábitos, como cuáles, ¿sí? La persuasión, el análisis, la perseverancia, sobre todo el escuchar, la paciencia que debemos tener a nuestros clientes, la capacitación y la vocación de servicio, ¿sí? Es por eso que incluso lo he resaltado de color rojo, ¿sí? Tenemos que tener una vocación para servir, ¿cierto? Y de hecho, podemos aquí este refrán, ¿no? Vendedor que no vive para servir, no sirve para vender, ¿sí? Eso, mis estimados amigos. Entonces, dentro de las características del vendedor consultivo, ¿sí? El vendedor consultivo prácticamente debe generar o debe impulsar, ¿sí? Debe impulsar, yo he considerado
realmente nueve ítems principales, ¿sí? Es decir, que tenga flexibilidad, sí, con nuestro cliente, que tenga un sentido de urgencia, o sea, que sea promovido, que se mueva, que esté siempre pendiente, sí, no estático, que sea dinámico, que tenga buenos modales, que sea amable, que sea cordial, respetuoso, que tenga esa capacidad de cómo orientarse al cliente, ¿sí? La facilidad de palabras, ¿sí? Que tenga la facilidad de su léxico para que pueda existir una buena comunicación entre el cliente y esa persona, ¿no? Y ese vendedor consultivo, ese vendedor exitoso, ¿sí? El vocabulario profesional, o sea, que conozca el producto, ¿sí? Que conozca de inicio a fin las especificaciones, las características, incluso puede, si es que algún repuesto no lo dispone, tener esa capacidad de moverse, de estar dinámico, decir, no, yo ya le consigo, no solamente decir, no, porque hay personas que, bueno, realmente el vendedor no únicamente solo es de estar sentado en el computador o verificando manuales, catálogos de partes físicos o digitales, tiene que también estar moviéndose, estar dinámico y decir, a ver, si es que X repuesto yo no tengo disponible, me llamaron a consultar, yo lo consigo como sea. O sea, conseguir ver el mecanismo de cómo yo poder adquirir ese producto y yo poder venderle a mi cliente, y no solamente el vender, sino satisfacer esa necesidad. ¿Sí? Tener una orientación clave de ventas y sobre todo, como les digo, tener escuchar activamente a nuestro cliente y sobre todo la empatía, como decían, ¿sí? Sintiendo siempre en la posición de la otra persona, ¿sí? Eso es importante. Entonces, eso básicamente dentro de las características que ustedes deben prevalecer o deben ustedes fortalecer encaminando, ¿sí? Para poder vender no solamente productos automotrices, sino más bien cualquier tipo de producto, ¿sí? Esto es de manera general, pero yo les hago estos pequeños ejemplos en base a la experiencia que he tenido. Sí, los 4 errores más comunes que bajo ningún concepto debemos hacer, ¿sí? Miren, la apatía. O sea, jamás. O sea, la apatía es la falta de emoción, de motivación, de entusiasmo. Mira, aquí tenemos en la lámina podemos ver una imagen, una figura clave, una gráfica, que en realidad, o sea, estar pesimista, o sea, estar con ese ánimo, o sea, no vamos a llegar a nada. ¿Ya? Imagínense la indiferencia que va a existir, o sea, es como aquí el contexto lo dice, el sentimiento, la postura hacia algo o alguien, por no ser positivo ni negativo, intermedio, entre el desprecio y el aprecio, sinónimo de frialdad. Entonces, creo que esto también es uno de los errores que no tenemos que cometer bajo ningún concepto, como les decía, por ningún motivo. Otro de los errores, el robotivismo. Es repetir las mismas rutinas, ser mecánico, sin ningún tipo de aporte. O sea, no hay algo que tenga que cambiar mi estilo de vida, que yo quiera, o sea, generar más ventas. Yo quiero, si es que ahora yo tengo una base de datos de 100 clientes, yo quiero en 3 meses generar una base de 150 clientes y marcarnos eso, ¿no? Tener eso siempre en la mente de que sí, yo quiero eso y yo lo voy a hacer. Entonces, pero si es que nosotros nos marcamos en este tipo de error, ¿sí? De tener una rutina, sin tener, como dice el contexto, sin ningún aporte personal, prácticamente estamos muertos. Entonces, los jamases, sí, robotismo. Y sobre todo la inflexibilidad, ¿sí? O sea, miren, y esto a veces lo podemos vivir, nos ha pasado, ¿no? Nos ha pasado incluso que se resisten a lo que nuestra opinión, cuando la persona llega a mecanizar tanto su trabajo, que hace todo lo de la misma manera. Entonces, esa inflexibilidad también no nos permite avanzar, ¿sí? No nos suma esto, sino más bien nos resta, ¿sí? Entonces, creo que estos son los 4 errores que jamás debemos cometerlos, ¿sí?
Y bueno, para terminar, como les decía, me gustaría hacer énfasis en la parte de las tendencias del consumidor digital que ahora estamos viviendo, ¿no? Viviendo en la actualidad. Y de hecho, yo creo que se ha dividido en cuatro ítems, en cuatro ejes, donde nosotros no estamos, miren, uno de los indicadores que nos estamos volviendo más sabios. ¿Y a qué me refiero a esto? Nos estamos volviendo más sabios porque ya a veces ya no necesitamos, si necesitamos consultar algo o desconocemos, prácticamente tomamos el teléfono celular y lo buscamos en Google y ya está. Entonces, es como que, a ver, ya no necesito, me duele la cabeza, pongo el ejemplo, ¿no? Me duele la cabeza, o me está doliendo el brazo, o me fisuré la rodilla. Prácticamente nosotros colocamos en Google, ya podemos, leemos, ya más o menos nos orientamos y ya podemos tener la solución, ¿no? Entonces ya no necesitamos al médico, o sea. Entonces es por eso que yo creo que dentro de las tendencias digitales nos estamos volviendo más sabios, ¿sí? Yo creo que también nos demandamos inmediatez. ¿A qué me refiero? O sea, que queremos las cosas, pero ya. O sea, ejemplo, si es que yo ahora, con esto la tendencia del Netflix, por ejemplo, yo quiero ver una película en Netflix, pero hoy día voy a dedicarme a ver Netflix. Entonces, o sea, solo es un ejemplo, ¿no? Nosotros queremos las cosas, pero así. Y bueno, y ahora ya lo dejamos de lado, por ejemplo, la parte del cine. No quiero irme al cine y me dedico, bueno, llamo, pido a domicilio unos snacks y ya. O sea, nos estamos volviendo, bajo esas tendencias de los consumidores digitales, nos estamos volviendo, nos demandamos ya inmediatez, o sea, ya queremos todo así al rato. También yo creo que dentro de esta parte nos estamos volviendo más autosuficientes porque ya no necesitamos de la, o sea, todo lo tenemos, la tecnología la tenemos de la mano. Si queremos algo lo buscamos. Si es que, ejemplo, hago énfasis en la parte de la adquisición de un vehículo, por ejemplo, ya no necesitamos, por ejemplo, ir a un patio de vehículos, y pasarnos todo un día verificando 35, 30 vehículos y de ahí tomar una decisión. Ahora ya lo tenemos digitalmente, ¿no? En las redes sociales, ya lo tenemos en Marketplace. Podemos verificar diferentes tipos de vehículos, nos salen las especificaciones, nos salen ya las fotografías, podemos ponernos en contacto con el vendedor, si por el chat, si nos puede enviar más fotografías si es que deseamos, podemos pactar un día específico, una hora específica para poder que exista ese encuentro y verificar el vehículo y se hizo la compra. Entonces, ahora ya con esto de las tendencias digitales ya se está dejando mucho de lado la parte de ya presencial, ¿sí? de estar buscando, perdiendo tiempo en buscar, por ejemplo, les hago este ejemplo en la búsqueda de algún vehículo, ¿sí? Y sobre todo nosotros queremos tener un impacto en nuestro mundo. Siempre queremos con esto de las tendencias digitales, queremos siempre tener impacto en la parte de que, ejemplo, pongo el mismo ejemplo del vehículo, de que sí, o sea, optimizamos tiempos, y de hecho sí se optimiza tiempo, se optimiza recursos, y incluso la negociación puede ser mejor de manera directa con el vendedor, si en este caso con el vendedor, pues en este caso poniendo vendedor cliente, que nosotros acudir a un patio comercial, a un patio de vehículos, sí, porque siempre no va a ser el mismo el precio, no siempre va a variar, o siempre va a existir ese margen de utilidad que necesita o que lo sostiene el patio, ¿no? Entonces, bueno, yo para terminar con esto, yo creo que sí, como les decía, debemos poner en práctica, ¿sí? los diferentes factores externos e internos para nosotros poder tener esas capacidades para incrementar las ventas, ¿sí? En este caso, enfocándonos en el mercado automotriz.
y sobre todo, tener esa facilidad de palabra, esa empatía con la otra persona. Y bueno, yo creo que con esto he terminado. Sí, realmente el tema es bastante amplio, pero he tratado de resumirlo en una hora, definiendo brevemente la parte de la inteligencia emocional, como vimos, y enfocándonos en la parte de los factores internos y externos que debemos dominar, que debemos ponerlos en práctica para poder tener una buena comunicación. En este caso, si me coloco como asesor de ventas o asesor de servicio técnico, tener una buena comunicación con mi cliente y de esta manera se sienta satisfecho y de esta manera pueda regresar a nuestra compañía o a nuestro negocio. ¿Sí? Yo creo que con eso he terminado. No sé si es que de pronto hay algunas preguntas, algunas inquietudes por parte de los participantes. Lo pueden hacer activando sus micrófonos o escribiendo en el chat de este medio. ¿Sí? Y bueno, eso es todo, mis estimados amigos. Entonces, si tienen preguntas, vuelvo y repito, pueden hacerlo por el chat o pueden activar sus micrófonos y con gusto estamos para contestar. No sé si estuvo claro, alguna acotación adicional. Por favor, que me lo indiquen para poder aclarar esa inquietud.